Hola estudiantes de agronomía, acá estamos para seguir con aspectos de la dinámica y la ecuación de la dinámica, donde vamos a iniciar ahora una profundización del tema diagrama de cuerpo libre, que es un esquema representativo de las fuerzas, un esquema vectorial representativo de las fuerzas que actúan en el cuerpo o en la masa, considerando en este caso el movimiento en el eje horizontal con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero vamos a hacer una presentación, antes que nada, de repaso, en donde decíamos que todas las alternativas que se nos iban a presentar pasaban desde el movimiento horizontal, oblicuo ascendente, oblicuo descendente, vertical ascendente y descendente. Tengan en cuenta que ahora vamos a empezar a profundizar, en este caso, el movimiento en el eje horizontal, en principio con movimiento variado. La idea es que hacer este tema en detalle les va a proponer a ustedes una guía general, quizá llamémosle protocolo para plantear y resolver estos problemas, porque todas las otras alternativas de movimientos oblicuos y verticales, lo único que cambia es la condición particular, pero la parte general del planteo es la misma, por eso vamos a hacer una profundización. En este caso, el movimiento horizontal, que es el que estamos seleccionando para profundizarlo, vamos a hacer en dos condiciones. Como movimiento uniformemente variado, en el primer caso con aceleración mayor que cero, aumento de la velocidad, y en el segundo con aceleración menor que cero, disminución de la velocidad, para que ustedes puedan entender sobre todo el diagrama de cuerpo libre y el diagrama vectorial de las fuerzas. Lo vamos a hacer desde el punto de vista gráfico, como siempre, tratando de primero entenderlo y después resolver o calcular si es necesario. Ahora centramos en el diagrama de cuerpo libre, en la condición de movimiento en el eje horizontal, movimiento rectilíneo uniformemente variado, el caso en que la aceleración es mayor que cero. Antes de empezar, vamos a hacer una síntesis de este caso en aquel análisis que hicimos del mapa conceptual para poder recordar el protocolo, si quieren llamarle así, que debíamos seguir cuando nosotros tenemos el caso en particular. En este caso, aceleración mayor que cero, quiere decir que la velocidad varía. ¿Estamos? Al variar la velocidad, las respuestas son que se mueve, cómo se mueve, nos da la aceleración mayor que cero. Digamos que todo esto ya lo hemos visto, lo hemos discutido. Simplemente asocio la imagen para que reforcemos estos pasos a seguir y definimos que la ecuación es exactamente la ecuación completa. Todo esto ya lo hicimos, pero hoy, fíjense, en este momento estamos hablando de un caso ya puntual y hemos barrido el planteo a través del mapa conceptual. Como siempre, el ejemplo práctico, gráfico, es de una masa referida a un par de ejes en donde hemos colocado ya en color rojo el eje de movimiento. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Fíjense que esta masa está en el aire. Desde el punto de vista del dibujo estamos hablando, ¿no es cierto? Está en el aire y acá está apoyada. Lo que tengo que hacer en el diagrama de cuerpo libre es colocar fuerzas que reemplacen las fuerzas que no vemos acá, pero sí tienen que estar acá para poder plantear después ecuaciones. Para leerlo a este diagrama que estamos construyendo es, toda masa tiene peso. Esta es una fuerza que está impuesta ya por la naturaleza de la
del sistema. Este peso está apoyado en el suelo. Entonces el suelo entrega una reacción llamada normal. Esta normal tiene que grabarse bien el nombre porque es a futuro fundamental para las aplicaciones en general de la dinámica. De esta manera, esta masa, con estas representaciones gráficas o vectoriales, está de alguna manera en la misma situación que la vemos acá, sino que acá se ha puesto de manifiesto las fuerzas que actúan. Por otra parte, a la masa le vamos a aplicar una fuerza llamada de tiro, que significa que esta fuerza es para obligarla a moverse en el eje horizontal. Ya estamos libres del suelo, pero la normal nos está indicando que está moviéndose en condiciones de apoyo en un suelo horizontal. A medida que aumentamos la fuerza de tiro, también se aumenta una fuerza de resistencia al avance, que le vamos a llamar fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, en este caso, es genérica. También puede ser una fuerza ejercida para algún trabajo, por ejemplo, en el suelo, como son los trabajos de índole agronómico. Puede ser fuerza de rozamiento por fricción de una caja que es arrastrada por el suelo, y distintos modelos que, bueno, vamos a ir viendo a medida que hagamos algunas aplicaciones. Bien, hasta acá tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de esta masa que se está moviendo en un suelo horizontal. Siempre consideramos que hay fricción, así que eso es natural, digamos, no existe el movimiento sobre un suelo. En realidad no existe en la realidad un movimiento sin fricción, sea donde esté moviéndose el cuerpo. Salvo que no haya atmósfera en algunos niveles de altura o de distancia, estamos hablando siempre de movimientos cercanos a la superficie terrestre. Seguimos. Vamos a construir ahora, a partir de esta visión de las fuerzas que actúan, digamos, plasmada en lo que llamamos diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer acá un pequeño repaso. ¿Por qué diagrama de cuerpo libre? Cuerpo libre significa que el cuerpo ahora está libre de apoyo, pero está reemplazado por las fuerzas que generan esos apoyos, o las fuerzas que generan las acciones para moverlo, o la resistencia para evitar o resistirse a moverse. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. Es fundamental entender y plasmar este diagrama previo a vamos a decir, planteo ya o el uso de la ecuación. Vamos a hacer ahora, una vez que tenemos esto, retomamos un poquito el desarrollo de la explicación, vamos a resolver este primer miembro que dice que hay que hacer la sumatoria de estas fuerzas para que se cumpla esta igualdad o verificar cuál es el cumplimiento de esta igualdad. ¿Cómo hacemos? Y pongamos la primera fuerza, que es el peso, en un diagrama que teóricamente debería ser a escala. Yo he manejado acá dibujos aproximadamente coherentes, no importa la escala, no lo vamos a calcular numéricamente, pero debería ser hecho a escala si queremos hacer un resultado más exacto. Suma vectorial, fíjense, sumatoria, suma vectorial. El vector peso le vamos a sumar el vector tiro, uno a continuación del otro. Al vector tiro le vamos a sumar la normal. Y a la normal le vamos a sumar la fuerza de rozamiento. Esto es el diagrama vectorial desde el punto de vista gráfico. Y fíjense que este diagrama, por la naturaleza que tienen las fuerzas, no se cierra. Al no cerrarse, nos dice que hay resultante, que esta suma de fuerzas no es igual a cero. Efectivamente, si la aceleración no es cero, el resultado no puede ser cero, pero tiene que ser coherente con lo que nos pasa en el diagrama de fuerzas. Si no es cero,
vamos a encontrar la resultante que, si ustedes se acuerdan de vectores, la resultante es uniendo el origen de la primera fuerza o del primer vector con el extremo del último. Esto me está diciendo que este resultado está orientando una aceleración a favor del movimiento. Por lo tanto, está bien que la velocidad aumente. Acá vamos a asociar entonces que este resultado está de acuerdo con el segundo miembro de la ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de llevarlo a un nivel un poquito más práctico, y es plantear la ecuación. Ahora vamos a hacer puntualmente el resultado como tiene que ser desde el punto de vista ya discriminando los ejes. Fíjense que el movimiento se hace solamente en el eje X. Entonces vamos a discriminar la ecuación de suma de fuerzas en general, con la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y. En el eje X de la ecuación general ahora referida al eje X, nos queda que la fuerza T de tiro menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Esto es válido en este caso porque en el eje Y no hay movimiento. Y nuestro sistema de movimiento, o sea, nuestro trabajo en el movimiento rectilíneo, en realidad siempre va a ser o se mueve en el eje X o se mueve en el eje Y. Bien, en el eje Y sabemos que la suma de los vectores es 0 por ser un vector peso y el vector normal. Son dos vectores opuestos, sumados iguales y opuestos sumados dan 0. ¿Por qué se los planteo ya discriminado? Porque esta sería la forma más correcta desde el punto de vista matemático, plantear la suma de fuerzas en cada eje. También les voy, como siempre, aconsejando que vayan grabando o copiando, si vale el término, este tipo de expresiones, porque son las expresiones que sintetizan el planteo y la resolución de los problemas. Todo lo que hemos hecho antes son los procedimientos conceptuales que hay que justificar o que justifican llegar hasta acá. Vamos a hacer un acercamiento práctico. Supongamos que esta masa, que puede ser un auto, una bicicleta, una caja, un avión, sea un carro tolva, una tolva que está tirada por un tractor. Esta tolva tiene un peso, el peso reacciona, el suelo reacciona a ese peso con la normal, manteniendo apoyada esta tolva en el suelo, en equilibrio en el eje Y. La barra de tiro del tractor produce una fuerza de tiro que obliga a esta masa a moverse, cuya resistencia al movimiento, por un rozamiento, por el suelo blando, distintas situaciones que pueden ocurrir. Estamos entonces representando el diagrama vectorial a los valores que correspondan de una tolva que se mueve tirada por un tractor. En este caso, según este diagrama de fuerzas, llámese diagrama de fuerzas, que es un diagrama vectorial representativo de las fuerzas, da como resultado que la aceleración es positiva. Tiene como resultado entonces esta tolva aumentar su velocidad. En el mismo caso del movimiento en el eje horizontal uniformemente variado, pero en el caso en que la aceleración es menor que 0. Volvemos a repasar el mapa conceptual. Llegamos a la conclusión que la aceleración no es 0, por lo tanto la ecuación es esta. Pero en este caso sabemos que es menor que 0 porque hemos planteado que la velocidad se reduce en el movimiento. En síntesis, una masa cuya velocidad se reduce en el tiempo
es una masa que se mueve con un movimiento variado con aceleración negativa. El procedimiento sería el mismo. Planteamos la masa con un par de ejes, siempre el eje X de movimiento resaltado en rojo. Reemplazamos entonces el suelo por la fuerza normal en relación con el peso para el diagrama de cuerpo libre. Y ahora la fuerza de tiro la vamos a representar menor que la fuerza de rozamiento. Estamos hablando ahora que el tiro se va reduciendo y llega un momento en que la fuerza de rozamiento es un poquito mayor, por lo tanto se va a reducir la velocidad. Construimos el diagrama vectorial de las fuerzas. Como siempre, el peso, le sumamos al peso el tiro, la normal a continuación y la fuerza de rozamiento un poco mayor. La resultante ahora es un vector, como siempre uniendo el origen de la primera con el extremo de la última. Es un vector que estaría asociado al resultado del segundo miembro de la ecuación. De alguna manera esto nos está indicando que la aceleración ahora es negativa. Yendo a las ecuaciones, la ecuación es la misma que habíamos visto recién en el eje X. Pero como esta fuerza T es menor que la de rozamiento, vamos a tener ahora un resultado negativo. En el eje Y sigue siendo como antes, no hay variable. Vamos a hacer la misma observación práctica. Ahora tenemos que el carro tolva recibe de la fuerza de tiro un valor menor, por lo tanto está obligando a reducir su velocidad. En realidad el tractor transmite por la barra de tiro esa condición. Esto hace entonces que el carro tienda a reducir su velocidad. Seguramente, si esto continúa, se llegará hasta el frenado. Pero eso ya no lo estamos considerando en este momento. Bueno, hasta acá sería la síntesis bien explicada desde el origen me refiero al mapa conceptual, hasta el planteo de las ecuaciones de solución, pasando por los diagramas intermedios de explicación y elaboración del problema y la solución, y lo que es fundamental, el diagrama vectorial de las fuerzas, en donde visualizamos gráficamente la situación solución, por así decirlo, que esta es en definitiva una cuestión que tienen que tener siempre claro. Bueno, espero que les haya sido aclaratoria todas estas explicaciones. En algunos ejercicios o problemas vamos a tratar de profundizar el uso, por así decir, de estos procedimientos y sobre todo del uso de las ecuaciones con un fundamento conociendo de dónde vienen y cómo fue el planteo exacto según las condiciones del movimiento, que con eso les va a dar la autonomía de resolver y no la incertidumbre de no saber si lo que están haciendo está bien. Yo siempre insisto en eso. Tienen que ser, en ese sentido, como la destreza que tienen que desarrollar no es muchas veces el hacer mucho, sino el hacer bien. Tener claro que los procedimientos, que los fundamentos de dónde vienen las cosas son la cuota de certidumbre que les va a dar a ustedes para resolver los problemas. Los foros están abiertos, me voy a cansar de insistirles, no se dejen estar, hay medios para consultar y entre ustedes esos foros provocan diálogos que son muy enriquecedores. Bueno, nos vemos en la próxima, tengan buen día.